El zumbido del aire acondicionado en aquella sala de tribunal era tan fuerte y constante que parecía taladrar el pensamiento, convirtiéndose en el único sonido capaz de competir con el silencio tenso que reinaba en el ambiente. Era un aparato viejo, probablemente con años sin mantenimiento, que vibraba en una frecuencia molesta, casi dolorosa, contrastando con la solemnidad fingida de un proceso legal que estaba a punto de destruir la vida de una mujer. La luz artificial caía de forma despiadada sobre las paredes de color crema, manchadas por la humedad y el paso del tiempo, creando una atmósfera estéril y fría que no invitaba a la esperanza. Ella estaba sentada allí, inmóvil, sintiendo cómo la madera rígida de la silla se clavaba en su espalda, recordándole que no estaba en una pesadilla de la que pudiera despertar, sino en una realidad burocrática y cruel. No había ventanas abiertas, no había aire fresco. Todo en ese lugar estaba diseñado para oprimir, para hacer que cualquiera se sintiera pequeño e insignificante frente a la maquinaria de la justicia. Y en ese momento, ella se sentía exactamente así, diminuta y acorralada. Su atención se centró exclusivamente en sus propias manos, que descansaban sobre el bolso de cuero gastado que tenía sobre el regazo, aferrándose a la textura rugosa como si fuera lo único real en medio de tanta falsedad. Ese bolso había sido testigo de años de trabajo, de viajes apresurados a la oficina, de reuniones escolares y de una vida que hasta hace poco consideraba normal y segura. Ahora, sus nudillos estaban blancos por la fuerza con la que apretaba la correa, tratando de contener un temblor que nacía en su estómago y amenazaba con subir hasta su garganta. No podía permitirse llorar, no allí, no delante de él. Sabía que cualquier muestra de debilidad, cualquier lágrima o voz alzada, sería utilizada inmediatamente como munición para validar la narrativa que su esposo había construido meticulosamente durante los últimos meses. Tenía que ser una estatua, una esfinge impenetrable, aunque por dentro estuviera gritando de pura frustración ante la injusticia que se desplegaba a metros de distancia. Al otro lado del pasillo central, su esposo mantenía una postura que oscilaba entre la arrogancia de un vencedor anticipado y la falsa humildad de una víctima sufrida, una actuación digna de un premio que nadie más parecía notar. Tenía el mentón ligeramente alzado, la espalda recta y las manos cruzadas sobre la mesa, con una calma que resultaba insultante para quien lo conocía de verdad. Llevaba el traje azul marino que ella misma le había ayudado a elegir para una boda familiar hacía 2 años, un detalle trivial que ahora le parecía una traición más. De vez en cuando, él inclinaba la cabeza hacia su abogado para susurrar algo, asintiendo con un gesto grave, como si estuvieran discutiendo asuntos de vital importancia para el bienestar de los niños, cuando ella sabía, con una certeza visceral, que solo estaban calculando cuánto dinero podrían sacar de la disolución del matrimonio. Su perfil, que antes le inspiraba confianza, ahora le provocaba una repulsión física, una náusea provocada por la frialdad con la que él estaba dispuesto a desmantelarla públicamente. Detrás de él, sentados en un bloque compacto y amenazante, estaban los miembros de su familia, actuando como un coro silencioso que validaba cada movimiento del hombre, reforzando su posición de poder en la sala. Su suegra, con los labios apretados en una línea fina de desaprobación, sostenía su propia cartera con una rigidez que imitaba la de su hijo, lanzando miradas furtivas hacia la protagonista que cargaban con años de críticas no dichas y juicios acumulados. Era aterrador ver cómo personas con las que había compartido cenas de Navidad, cumpleaños y domingos de asado, se habían transformado en un tribunal paralelo, dispuestos a creer la peor versión posible de ella, sin cuestionar ni una sola coma del relato. Cuando el abogado de su esposo había terminado su intervención inicial hacía unos minutos, se pudo escuchar un murmullo de aprobación, un sonido seco y corto que funcionó como un aplauso disimulado, una confirmación tribal de que ellos estaban allí para verla caer y para asegurarse de que no se levantara. El golpe más duro no había sido la demanda de divorcio en sí, sino la etiqueta que le habían colgado con una facilidad pasmosa aquella misma mañana frente al juez. Inestable. La palabra todavía resonaba en sus oídos, rebotando en las paredes descascaradas de la sala, cargada de un veneno que buscaba invalidar no solo su capacidad como madre, sino su integridad como ser humano racional. Su esposo había declarado, con un tono de voz que simulaba una preocupación genuina y dolorosa, que ella había perdido el contacto con la realidad, que su comportamiento se había vuelto errático
y que él temía por la seguridad emocional de sus hijos bajo su cuidado. Lo dijo sin tartamudear, mirándola brevemente con unos ojos que fingían lástima, logrando que el juez frunciera el ceño y tomara notas rápidas en su cuaderno, mientras ella sentía cómo el suelo desaparecía bajo sus pies, dejándola suspendida en un vacío donde su verdad no tenía peso alguno frente a la mentira bien contada. Lo irónico, lo verdaderamente trágico de la situación, era que ella siempre había sido la columna vertebral de la familia, la persona que garantizaba que el caos nunca cruzara el umbral de su puerta. Durante más de una década, su vida se había regido por una disciplina casi militar. Levantarse antes de las 6 de la mañana, preparar desayunos equilibrados, revisar mochilas, coordinar agendas médicas y pagar cada factura con días de antelación para evitar intereses. Ella era la gestora eficiente, la mujer que tenía hojas de cálculo para los gastos domésticos y que nunca había olvidado un compromiso escolar, una reunión de padres o una vacuna. Esa capacidad de organización que durante años había permitido que su esposo se dedicara a su carrera, sin preocuparse por si había leche en la nevera o si el seguro del coche estaba al día, ahora estaba siendo retorcida y presentada como una prueba irrefutable de su supuesta obsesión y rigidez mental. Su competencia se había convertido en su condena. Cada acto de responsabilidad que había realizado en el pasado estaba siendo reescrito por el abogado contrario como un síntoma de una patología controladora y asfixiante. Si ella llamaba para saber si los niños habían llegado bien a casa de la abuela, no era preocupación materna, era acoso. Si insistía en mantener una rutina de sueño estricta para que rindieran en el colegio, no era educación, era inflexibilidad neurótica. El relato que estaban construyendo era tan perverso que tomaba sus mayores virtudes y las pasaba por un filtro deformante hasta convertirlas en defectos peligrosos, dejando al descubierto lo fácil que es destruir la reputación de una mujer cuando se tiene la intención de hacerlo. Ella escuchaba y sentía una impotencia rabiosa, porque sabía que defenderse con vehemencia solo confirmaría la imagen de mujer histérica que ellos querían vender al tribunal. Recordó con una claridad dolorosa cómo había comenzado todo, no ese día en el juzgado, sino meses atrás, con pequeñas frases y situaciones que en su momento parecieron inofensivas, pero que ahora cobraban un sentido siniestro. Su esposo había empezado a cuestionar su memoria de forma sutil. ¿Seguro que te dije eso? Creo que estás confundida, cariño. O te veo muy estresada últimamente. Estás imaginando cosas que no han pasado. Eran comentarios sueltos, dejados caer durante la cena o mientras veían la televisión, diseñados para sembrar una semilla de duda en su propia mente, haciéndola cuestionar su percepción de la realidad. Ella, agotada por la doble jornada laboral y doméstica, había llegado a creerle, pensando que tal vez sí estaba demasiado cansada, que quizás el estrés le estaba jugando una mala pasada, sin sospechar que estaba siendo víctima de una estrategia deliberada para desestabilizarla emocionalmente antes del golpe final. Esa mañana en el tribunal, la estrategia había alcanzado su punto culminante cuando el abogado presentó un informe psicológico privado, pagado por su esposo, que sugería la necesidad de una evaluación psiquiátrica urgente para determinar su idoneidad como tutora. Fue un ataque directo a la yugular, un movimiento calculado para paralizarla mediante el miedo más primario, el de perder a sus hijos. Al escuchar la petición, sintió un frío intenso que le recorrió la espalda, una sensación física de peligro inminente que la hizo querer levantarse y gritar que todo era una mentira, que ella era la que sostenía todo, la que cuidaba, la que amaba, pero miró a su propia abogada, una mujer mayor que parecía superada por la agresividad de la contraparte, y vio en sus ojos una advertencia clara: no reacciones. Quedarse quieta mientras la llamaban loca fue el acto de autocontrol más difícil de su vida. Ahora, esperando la decisión preliminar del juez sobre las medidas cautelares, sentía que el aire de la sala se volvía irrespirable, cargado con la hostilidad de la familia de él y la indiferencia del sistema judicial. Miró el reloj de pared, un objeto redondo y barato que marcaba los segundos con una lentitud exasperante, y se dio cuenta de que su vida se había partido en dos: el antes, donde era una mujer respetada y capaz, y el ahora, donde era una sospechosa bajo la lupa. No se trataba solo de un divorcio,
Se trataba de una aniquilación sistemática de su identidad para cubrir algo más, algo que ella todavía no lograba ver con claridad, pero que intuía en la prisa de su esposo por cerrar el trato y quedarse con la custodia. La batalla apenas estaba comenzando, pero en ese momento, bajo el zumbido del aire acondicionado, ella se sentía derrotada, sola y profundamente asustada por el futuro inmediato. Cuando el juez dictó un receso de media hora, la sensación de alivio fue inexistente. Al contrario, el silencio que siguió al golpe del mazo se sintió como una sentencia anticipada que la dejaba aún más expuesta. Ella se levantó con las piernas entumecidas, no solo por la inmovilidad física, sino por el peso emocional de haber escuchado cómo su vida era desmenuzada y tergiversada, sin poder emitir una sola palabra en su defensa. Al salir al pasillo del tribunal, tuvo que pasar cerca del grupo de su esposo, y aunque intentó no mirar, fue imposible ignorar la atmósfera de celebración contenida que emanaba de ellos, como si ya hubieran ganado el partido y solo estuvieran esperando el pitido final. Vio de reojo cómo su esposo le daba una palmada en la espalda a su abogado, una sonrisa relajada cruzando su rostro, esa misma sonrisa que solía dedicarle a ella cuando conseguía un ascenso o cerraba un buen negocio. Ese gesto trivial le revolvió el estómago, confirmándole que para él esto no era una tragedia familiar, sino una transacción comercial que estaba gestionando con éxito, mientras ella apenas podía respirar. Buscó un rincón apartado en el pasillo, lejos de las miradas curiosas de otros litigantes y del aire triunfalista de su familia política, tratando de recomponerse bebiendo un poco de agua tibia de una botella de plástico que llevaba en el bolso. Se sentía sucia, manchada por las acusaciones que habían quedado flotando en la sala, y una parte traicionera de su mente comenzó a preguntarse si acaso ellos no tendrían razón. El gaslighting es un veneno lento y efectivo. Después de meses de escuchar que estás loca, que imaginas cosas y que no eres capaz, empiezas a dudar de tu propia brújula interna, y ese era el verdadero terror que la paralizaba. Se miró en el reflejo de una ventana oscura y vio a una mujer ojerosa, con el cabello recogido de forma práctica pero sin gracia, y se preguntó dónde había quedado la profesional brillante y segura de sí misma que solía ser. El miedo a haber perdido la cordura era más fuerte que el miedo a perder el juicio, porque si ellos tenían razón, entonces ella ya no tenía nada a lo que aferrarse. Recordó las tardes de domingo en casa, hacía unos 6 meses, cuando la dinámica comenzó a cambiar de forma casi imperceptible, como una gotera que va pudriendo la madera sin que nadie se dé cuenta hasta que el techo se viene abajo. Él había empezado a ayudarla, con una condescendencia que la hacía sentir inútil, quitándole tareas de las manos con un «deja, yo lo hago, se ve que no puedes con todo». Al principio parecía un gesto amable, pero pronto se tornó en una herramienta de control. Cada vez que ella olvidaba algo trivial, como comprar servilletas o llamar al fontanero, él lo magnificaba con un suspiro teatral y una mirada de preocupación excesiva. Esos pequeños errores, naturales en cualquier persona que trabaja y cuida de una casa, se convirtieron en un registro de fallos que él iba coleccionando mentalmente, preparando el terreno para argumentar que ella estaba sobrepasada y que necesitaba ser apartada de las responsabilidades no por maldad, sino por su propio bien. La figura de su suegra también jugó un papel crucial en este desmontaje psicológico, operando desde las sombras con comentarios que, bajo la apariencia de consejos de abuela, eran dardos envenenados dirigidos a su autoestima materna. Recordaba una visita específica donde la mujer había comentado, mientras acariciaba el pelo de su nieto, que el niño se veía mucho más tranquilo cuando se quedaba a dormir en su casa, insinuando que la presencia de la madre era un factor de estrés para el pequeño. ¿No será que le transmites tu ansiedad, querida? Los niños son esponjas, le había dicho con una suavidad escalofriante, mientras su esposo asentía con gravedad a su lado. Esas palabras se clavaron en su pecho, haciéndola sentir culpable cada vez que tenía que corregir a su hijo o imponer límites, llevándola a dudar de cada decisión de crianza y a replegarse, cediendo espacio que ellos ocupaban gustosos, desplazándola lentamente de su rol principal en la vida de su propio hijo. El aislamiento social fue otra fase meticulosamente ejecutada. De repente, se dio cuenta de que sus amigos comunes habían dejado de llamarla o la trataban con una distancia extraña y prudente. Al principio pensó que era paranoia suya, otro síntoma de su supuesto estrés, pero luego entendió que él había llegado a ellos primero.
sembrando la narrativa de la crisis nerviosa, mucho antes de que ella supiera que estaba en crisis. Él se había encargado de llamar a sus amigos, con voz de esposo abnegado y preocupado, para contarles confidencialmente que ella no estaba bien, que estaba teniendo episodios raros y que él estaba haciendo todo lo posible por sostenerla. Cuando ella intentaba hablar con alguien, ya la miraban a través del filtro que él había impuesto. Cualquier queja sobre su matrimonio era interpretada como un síntoma de su inestabilidad, y cualquier intento de explicar la realidad sonaba a delirio de persecución, cerrándole todas las puertas de apoyo externo. La trampa de la terapia fue quizás la jugada más maestra y cruel de todas, porque utilizó su deseo de mejorar y salvar la relación como un arma en su contra dentro del proceso legal. Él fue quien sugirió, con lágrimas en los ojos una noche en la cocina, que ella buscara ayuda profesional, no porque la quisiera ver bien, sino para crear un historial médico que pudiera ser utilizado posteriormente. Hazlo por nosotros, hazlo por los niños, necesitas hablar con alguien, le suplicó, y ella, creyendo en su buena fe y sintiéndose efectivamente agotada, accedió a ir a un psicólogo. Ahora, en el tribunal, el hecho de que ella estuviera en terapia se presentaba no como un acto de responsabilidad y autocuidado, sino como la prueba definitiva de que era una persona dañada que requiera medicación y supervisión, tergiversando la búsqueda de salud mental hasta convertirla en un estigma incapacitante. Lo que más le dolía era la distorsión de su esfuerzo. Ella era la que se quedaba despierta hasta tarde planificando el menú semanal para que fuera saludable, la que coordinaba los transportes escolares y la que gestionaba la logística de una vida compleja. Esa hipervigilancia, necesaria para que todo funcionara, ahora era descrita por el abogado de él como conducta obsesiva compulsiva y rigidez patológica. Se sentía castigada por ser competente, penalizada por haber cargado con el peso mental de la familia para que él pudiera brillar en su trabajo sin distracciones. Era una injusticia que le quemaba la garganta, haber dado todo de sí misma para construir un hogar funcional, solo para que ese mismo esfuerzo fuera usado como evidencia de que no era apta para habitarlo. La soledad de saber que tu mayor virtud es usada como tu peor defecto es un lugar oscuro y frío del que es difícil salir sin cicatrices. Físicamente, el estrés de los últimos meses había empezado a pasarle factura de una manera visible, lo cual, irónicamente, reforzaba la imagen de mujer enferma que él quería proyectar. Había perdido peso, la ropa le quedaba grande y tenía ojeras permanentes debido al insomnio crónico provocado por la ansiedad de vivir con el enemigo. Cada vez que le temblaban las manos al sostener una taza de café o se le olvidaba una palabra en medio de una frase por puro cansancio, él lo señalaba. ¿Ves? Estás mal. Necesitas descansar. Déjame a mí encargarme de esto. Era un círculo vicioso. Su comportamiento la enfermaba, y su enfermedad validaba su comportamiento, dejándola atrapada en una espiral descendente donde su cuerpo gritaba lo que su boca no se atrevía a decir por miedo a las represalias. En ese pasillo del tribunal, se sentía frágil como una hoja seca, a punto de romperse con la menor brisa. Miró a su abogada, que revisaba unos papeles en el banco de al lado, con una expresión de resignación burocrática, y sintió una punzada de desesperanza al darse cuenta de que esa mujer no iba a luchar por ella como era necesario. Era una profesional recomendada por un conocido, alguien que no cobraba caro, y ahora entendía por qué. Le faltaba garra, le faltaba la indignación necesaria para contrarrestar las mentiras del otro lado. Quizás deberíamos aceptar el régimen de visitas que proponen provisionalmente, le había susurrado la abogada antes del receso, para no antagonizar más al juez. Esa sugerencia le sonó a derrota, a rendición incondicional. Se dio cuenta de que estaba sola en la trinchera, que nadie iba a venir a salvarla, y que si seguía dejándose llevar por la corriente de la burocracia y el miedo, iba a perder a sus hijos y su dignidad antes de que terminara el día. Fue en ese preciso instante de desesperación absoluta, cuando estaba a punto de firmar mentalmente su rendición, que algo en su interior se reveló, no con un grito, sino con una pregunta fría y racional que atravesó la niebla de su angustia. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué él, que nunca se había interesado en la rutina diaria de los niños, ahora estaba tan desesperado por tener la custodia completa inmediata? No cuadraba con el hombre que ella conocía, un hombre que valoraba su libertad y su tiempo libre por encima de todo. La insistencia en declararla incapaz no parecía solo un ataque de ego o despecho.
tenía un matiz de urgencia, de necesidad imperiosa de sacarla del medio cuanto antes. Esa pequeña duda, esa discrepancia entre el perfil de su esposo y sus acciones actuales, fue la primera grieta en el muro de su miedo, una pequeña luz de sospecha que, sin saberlo aún, sería el comienzo de su salvación. Al regresar a la sala, el ambiente había cambiado ligeramente. El foco de la discusión legal se desplazó de la custodia de los niños a la división de bienes y la manutención, y fue ahí donde la niebla comenzó a disiparse. El abogado de su esposo, con un tono de falsa prudencia, solicitó al juez que se congelaran las cuentas conjuntas y que se le otorgara a su cliente la administración temporal de todos los activos familiares, argumentando que el estado mental precario de ella ponía en riesgo el patrimonio familiar. Alegó que ella podría realizar gastos compulsivos o tomar decisiones financieras irracionales debido a su supuesta crisis nerviosa, pintándola como un peligro para la estabilidad económica del hogar. Mientras escuchaba esa sarta de mentiras, ella sintió un clic en su cerebro, una conexión neuronal que no tenía nada que ver con la tristeza y todo que ver con la lógica. Él no estaba protegiendo a los niños, estaba protegiendo el dinero. Esa petición encendió una alerta roja que iluminó los rincones oscuros de su memoria reciente, haciéndola repasar mentalmente los movimientos bancarios de los últimos 6 meses, con la precisión de un escáner. Recordó que hacía poco él había insistido en cambiar las claves de acceso a la banca en línea bajo el pretexto de una supuesta mejora de seguridad del banco, dejándola a ella dependiente de él para cualquier consulta. En ese momento, ella lo había aceptado sin rechistar, demasiado ocupada con el trabajo y los niños como para discutir por una contraseña, confiando ciegamente en su marido. Ahora, sentada en ese tribunal frío, se dio cuenta de que ese bloqueo no era seguridad, era ceguera deliberada. Él le había vendado los ojos financieramente mucho antes de intentar atarle las manos legalmente con el tema de la custodia. La palabra loca dejó de resonar como un insulto emocional y comenzó a perfilarse como una estrategia legal necesaria para inhabilitarla como socia administradora de los bienes gananciales. Si el juez la declaraba incompetente o inestable, su firma dejaría de ser necesaria para mover capitales, vender propiedades o liquidar inversiones, otorgándole a él el control absoluto sin supervisión. La urgencia de él, ese nerviosismo que ella había detectado antes, no era miedo por el bienestar de los hijos. Era prisa por cerrar operaciones financieras que requerían su ausencia o su incapacidad legal. De repente, la narrativa de la esposa deprimida y ansiosa se reveló como lo que realmente era: una cortina de humo costosa y elaborada para encubrir un desfalco o una reestructuración patrimonial que la dejaría en la calle. Empezó a respirar de manera diferente, más pausada y controlada, obligando a su ritmo cardíaco a descender para poder pensar con la frialdad que la situación requería. Dejó de mirar a su esposo con dolor y empezó a observarlo con ojos clínicos, buscando inconsistencias en su lenguaje corporal cada vez que se mencionaban cifras. Notó que, cuando el juez preguntó sobre una cuenta de ahorros específica que tenían para la universidad de los niños, él se tocó la corbata y desvió la mirada hacia sus zapatos antes de responder, un microgesto de incomodidad que ella conocía bien. Estaba mintiendo. Había algo en esa cuenta, o mejor dicho, algo que ya no estaba en esa cuenta, y él estaba aterrorizado de que alguien hiciera una auditoría profunda antes de que él pudiera consolidar su posición de víctima y tutor único. La transformación interna fue silenciosa pero sísmica. El dolor desgarrador de la traición amorosa fue reemplazado instantáneamente por la indignación fría de la estafa. Se dio cuenta de que había estado jugando al juego equivocado todo el tiempo. Mientras ella intentaba demostrar que era una madre amorosa y presente, algo subjetivo y difícil de probar contra un testimonio hostil, él estaba jugando un juego de ajedrez financiero, con reglas que ella ni siquiera sabía que estaban en vigor. Él contaba con su derrumbe emocional. Esperaba que ella llorara, gritara y se defendiera desde el sentimiento, lo cual solo facilitaría su plan. Pero él había olvidado con quién se había casado. Él se había casado con la mujer que organizaba su vida, la que encontraba los errores en las facturas telefónicas, la que no dejaba pasar un céntimo sin justificar en el presupuesto doméstico. Decidió en ese mismo instante dejar de ser la víctima sufriente para convertirse en la auditora forense de su propio matrimonio, utilizando esa misma meticulosidad
que él criticaba como su mayor arma. Recordó un sobre que había llegado a casa hacía 2 meses, una notificación de una sociedad de inversión que ella no reconoció y que él le había arrebatado de las manos diciendo que era correo basura o publicidad. En su momento no le dio importancia, pero su mente fotográfica ahora recuperaba el logotipo y el remitente con una claridad pasmosa. Había una estructura paralela, una vida financiera oculta que él estaba construyendo a sus espaldas, y necesitaba que ella estuviera fuera de juego, desacreditada y medicada, para poder transferir los activos sin que ella hiciera preguntas incómodas. Miró a su abogada actual, la mujer que le sugería rendirse y aceptar migajas para no molestar, y supo que esa relación profesional tenía que terminar esa misma tarde. Necesitaba un tiburón, no un mediador. Necesitaba a alguien que entendiera de números y de fraudes, no a alguien que quisiera apelar a la bondad del corazón de un hombre que claramente no tenía uno. Hizo una nota mental rápida. Buscar a esa antigua compañera de universidad que se había especializado en delitos económicos y derecho de familia agresivo. Si iba a ir a la guerra, no podía ir con una cuchara. Necesitaba artillería pesada, y la primera batalla sería recuperar el acceso a la información que le habían robado bajo sus narices. Su postura en la silla cambió radicalmente, aunque fue un movimiento sutil, que probablemente solo un observador muy atento habría notado. Enderezó la espalda, dejó de estrujar el bolso con desesperación y colocó las manos sobre la mesa con firmeza, imitando la calma que él había exhibido al principio. Ya no había lágrimas amenazando con salir. Sus ojos estaban secos y fijos en un punto indeterminado de la pared, calculando fechas, cruzando eventos de sus supuestas crisis con fechas de cierre fiscal y bonos anuales. Cada vez que él la había acusado de estar histérica, en los últimos meses, coincidía sospechosamente con momentos en los que llegaban extractos bancarios o se debían tomar decisiones sobre inversiones. La correlación era tan clara que le dio ganas de reírse de su propia ingenuidad pasada. El miedo a la soledad y al abandono se evaporó, desplazado por la adrenalina de la supervivencia y la certeza de que tenía una misión concreta: desmontar la mentira, no con discursos emotivos, sino con hojas de cálculo y extractos bancarios. Se sintió poderosa por primera vez en meses, porque ahora tenía un objetivo tangible, algo que podía controlar y gestionar. El gaslighting funciona porque te hace dudar de tu realidad interna, de tus sentimientos y recuerdos. Pero los números no mienten. Las transferencias tienen fecha y hora, y el dinero deja rastro. Si lograba aferrarse a los datos objetivos, podría recuperar su cordura y demostrarle al mundo, y sobre todo a sí misma, que no estaba loca, sino que estaba siendo robada sistemáticamente por la persona en la que más confiaba. Cuando el juez dio por terminada la sesión del día, citándolos para una nueva audiencia la semana siguiente, ella se levantó con una dignidad renovada que desconcertó visiblemente a su marido. Él esperaba ver a una mujer derrotada, arrastrándose hacia la salida, quizás sollozando en el hombro de su abogada ineficaz. En cambio, vio a una mujer que recogía sus cosas con movimientos precisos y económicos, sin dirigirle ni una sola mirada, ni de odio ni de súplica. Ella pasó por su lado como si él fuera un mueble más de la sala, ignorando a su familia y a sus murmullos, con la mente ya puesta en la noche de trabajo que le esperaba. La víctima se había quedado en la silla del tribunal. La mujer que salió por esa puerta era una investigadora decidida a recuperar cada centímetro de su vida, y esa indiferencia repentina fue lo primero que borró la sonrisa de la cara de él. Esa misma tarde, apenas puso un pie fuera del recinto judicial, realizó la llamada que marcaría el inicio de su verdadera defensa, actuando con una frialdad que ella misma desconocía poseer. No esperó a llegar a casa ni a consultar con nadie más. Marcó el número de su abogada actual y la despidió en una conversación de menos de 2 minutos, cortando en seco las excusas y las recomendaciones de prudencia que la mujer intentaba balbucear. Acto seguido, contactó a aquella antigua compañera de facultad, una mujer conocida en el gremio por su estilo implacable y su aversión a los melodramas, alguien que entendía el divorcio no como una terapia de pareja fallida, sino como una disección corporativa. La reunión fue programada para esa misma noche en un despacho moderno y funcional, lejos de los cafés acogedores donde se suelen llorar las penas, estableciendo desde el minuto 1 que lo que estaba en juego no eran sentimientos, sino activos y libertades civiles que requerían una estrategia de guerra quirúrgica. La nueva abogada,
una mujer de mirada acerada que no perdió tiempo ofreciendo pañuelos, escuchó el relato sin interrumpir, tomando notas en una tableta con movimientos rápidos y precisos. Cuando la protagonista le expuso su teoría sobre el dinero y la falsa locura, la abogada no mostró sorpresa, sino una validación profesional que cayó sobre ella como un bálsamo curativo. «Es el manual básico del estafador matrimonial», le dijo sin rodeos. Le explicó que la estrategia de cuestionar la salud mental de la madre es el atajo más rápido y sucio para evitar el escrutinio financiero, ya que desvía la atención del juez hacia la custodia y aleja los ojos de las cuentas bancarias. Salieron de esa oficina con un plan de acción claro: auditoría forense inmediata y silencio absoluto. La instrucción fue tajante. Ella debía seguir interpretando el papel de mujer derrotada y confusa frente a su marido, dándole la falsa seguridad que lo haría cometer errores por exceso de confianza. Regresar a casa esa noche fue una prueba de fuego para sus nervios, un ejercicio de actuación digno de un premio, pues cada fibra de su cuerpo quería gritarle la verdad en la cara a su esposo. Lo encontró en la sala, con los pies sobre la mesa de centro y una copa de vino en la mano, proyectando esa imagen de dueño y señor que tanto le repugnaba ahora. Él la miró con esa mezcla de lástima fingida y desprecio, preguntándole con voz suave cómo se sentía, esperando verla desmoronarse o iniciar una discusión histérica que él pudiera grabar o usar en su contra. Ella, tragándose la bilis, bajó la cabeza, dejó caer los hombros y murmuró que estaba agotada y que tal vez él tenía razón en todo, que se sentía perdida. Vio cómo los ojos de él brillaban con satisfacción, relajando la postura al creer que su campaña de demolición psicológica había surtido efecto total. No sabía que estaba durmiendo con una espía en su propia cama. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de espionaje doméstico de alto riesgo. Ella esperaba a que él se durmiera o entrara a la ducha para comenzar su búsqueda sistemática de información. Sabía que él era descuidado con la seguridad digital en casa porque la subestimaba profundamente. Jamás pensaría que la mujer a la que llamaba loca e inepta tendría la capacidad técnica para rastrear su huella digital. Encontró una vieja copia de seguridad de su teléfono en la nube familiar que él había olvidado borrar, un descuido monumental nacido de la arrogancia. Con el corazón latiéndole en la garganta y las manos sudorosas, comenzó a descargar archivos, correos y chats antiguos, sintiendo el terror físico de ser descubierta en cualquier momento, pero impulsada por una necesidad visceral de encontrar la prueba que la liberaría de la cárcel mental en la que la habían metido. La primera prueba contundente apareció en un correo electrónico archivado en una carpeta con nombre genérico, fechado exactamente el día en que él la había hecho llorar en público durante una cena con amigos, acusándola de ser demasiado sensible. El correo era una confirmación de transferencia a una cuenta en un paraíso fiscal, una suma considerable que había salido de los ahorros familiares sin su consentimiento. La correlación de las fechas era escalofriante y perfecta. Cada vez que él provocaba una crisis emocional en casa o la empujaba al límite de su paciencia, estaba cubriendo un movimiento financiero ilícito. Él creaba el caos emocional para tener la cortina de humo necesaria para operar con impunidad, sabiendo que ella estaría demasiado ocupada dudando de sí misma como para revisar los saldos bancarios. Verlo en la pantalla fue doloroso, pero también fue la confirmación definitiva de que su cordura estaba intacta. Mantener la fachada frente a él se volvió cada vez más difícil, pero también más satisfactorio, porque ahora cada insulto velado y cada manipulación eran combustible para su investigación. Él seguía provocándola, dejando los platos sucios a propósito, o cambiando las cosas de lugar para ver si ella reaccionaba, buscando ese estallido de ira que pudiera documentar. Ella, sin embargo, respondía con una docilidad pasmosa, recogiendo el desorden sin quejarse y pidiendo disculpas por cosas que no había hecho, observando cómo él se desconcertaba ante su falta de reacción. Esa sumisión fingida lo volvía imprudente. Al verla tan domada, empezó a dejar documentos a la vista y a tener conversaciones telefónicas en voz baja pero audibles, creyendo que ella estaba demasiado medicada o deprimida para entender lo que escuchaba. Ella absorbía cada dato, cada nombre y cada cifra como una grabadora humana. La investigación la llevó a descubrir una red de mentiras que iba mucho más allá del dinero. Encontró mensajes donde él negociaba con testaferros, que resultaron ser amigos de la infancia de él, gente que le había sonreído a ella en su propia boda. La traición era sistémica y colectiva.
Había todo un círculo de complicidad diseñado para ocultar el patrimonio matrimonial. Descubrió que el apartamento que supuestamente habían vendido, a pérdida, hacía 2 años en realidad había sido traspasado a una sociedad fantasma controlada por él. Cada hallazgo era un golpe al estómago, una reescritura de su historia matrimonial que la dejaba sin aliento, pero al mismo tiempo, cada documento guardado en su disco duro secreto era un ladrillo menos en el muro de su supuesta locura. Ya no era una mujer imaginando enemigos, era una víctima de una conspiración corporativa doméstica muy real. El momento más crítico llegó cuando él, sintiéndose victorioso, le presentó un borrador de acuerdo de divorcio amistoso, una noche en la cocina, con un tono paternalista y generoso. El documento era una trampa mortal. Le ofrecía una pensión mínima y un régimen de visitas restringido a cambio de que ella reconociera su incapacidad psicológica y renunciara a cualquier reclamo sobre las empresas y activos complejos que él manejaba, para no estresarla. Él le puso el bolígrafo en la mano, instándola a firmar para terminar con este sufrimiento y empezar a sanar. Ella tuvo que morderse la lengua hasta casi sangrar para no escupirle en la cara. En lugar de eso, tomó el papel con manos temblorosas, fingiendo miedo, cuando era ira pura, y le dijo que necesitaba leerlo con calma, que su cabeza no estaba bien y le costaba procesar. Él aceptó, sonriendo con suficiencia, sin saber que acababa de entregarle la prueba de su intento de coacción. Con la ayuda de su nueva abogada y un equipo de peritos contables, el rompecabezas comenzó a completarse con una velocidad vertiginosa. Lo que él creía que eran huellas borradas, eran en realidad caminos de migas de pan para un experto. Rastrearon compras de criptomonedas, pagos a inmobiliarias en otras ciudades y gastos en tarjetas de crédito a nombre de terceros que coincidían con sus supuestos viajes de negocios. La protagonista, que siempre había sido la administradora del hogar, aplicó su talento para el orden en la construcción de este dossier. Organizó las pruebas cronológicamente, cruzando cada movimiento financiero con los eventos familiares, creando una línea de tiempo irrefutable que demostraba la premeditación y alevosía de sus actos. Su rigidez, esa que él tanto criticaba, se convirtió en la arquitectura de su caída. La noche antes de la siguiente audiencia, ella no durmió, pero no por la angustia que la había consumido semanas atrás, sino por la claridad eléctrica de quien sabe que tiene la verdad en sus manos. Repasó cada página del informe, cada anexo, cada captura de pantalla, sintiendo cómo el peso que oprimía su pecho se levantaba lentamente. Se miró al espejo y ya no vio a la mujer ojerosa y asustada del primer día. Vio a una estratega que había sobrevivido al intento de asesinato de su identidad. Preparó su ropa para el día siguiente con el mismo cuidado con el que se prepara una armadura. Un traje impecable, maquillaje discreto pero firme, y el pelo suelto, sin esconderse. Estaba lista para entrar en la boca del lobo, no para ser devorada, sino para demostrar que el lobo no tenía dientes, solo mentiras. El regreso al tribunal esa mañana tuvo una cualidad casi cinematográfica, pero no por el drama externo, sino por el cambio radical en la atmósfera interna de la protagonista. Aunque el escenario era idéntico al de la sesión anterior, el mismo zumbido molesto del aire acondicionado, las mismas paredes manchadas y la misma iluminación fría, ella lo percibía todo desde una óptica completamente nueva. Ya no se sentía aplastada por el entorno institucional. Ahora notaba los detalles con una nitidez depredadora, como quien entra en un terreno de caza conocido. Caminó por el pasillo central con el paso firme, el sonido de sus tacones resonando contra el suelo de linóleo, con un ritmo constante y seguro, un metrónomo que marcaba el tiempo de su recuperación. No miró al suelo ni escondió las manos. Llevaba la cabeza alta, y en sus ojos no había rastro de las lágrimas que su esposo esperaba encontrar, sino una claridad glacial que hizo que varios presentes se giraran al verla pasar. La reacción de su esposo al verla entrar fue un estudio fascinante de la disonancia cognitiva en tiempo real. Él estaba preparado para recibir a la mujer rota que había manipulado la noche anterior, la que había fingido temblar al sostener el bolígrafo. Sin embargo, se encontró con alguien que lucía impecable, vestida con una sastrería azul oscuro que proyectaba autoridad y competencia, muy lejos de la imagen de descuido personal que su abogado pretendía vender al juez. Él frunció el ceño ligeramente, una arruga de confusión formándose en su frente, mientras ajustaba su corbata con un nerviosismo repentino, incapaz de conciliar la imagen de la
esposa loca, con la mujer dueña de sí misma que se sentaba frente a él, la familia de él, que había llegado lista para ofrecer otra ronda de miradas de desaprobación, se quedó momentáneamente paralizada, percibiendo instintivamente un cambio en la dinámica de poder que no lograban comprender del todo. El segundo golpe de efecto fue la entrada de su nueva representación legal. No llegó sola, sino acompañada por un equipo pequeño pero intimidante, una abogada principal de presencia imponente y una asistente joven con gafas y aspecto severo que cargaba una caja de documentos, no un simple maletín. Cuando la abogada defensora se presentó ante el juez y saludó al abogado del esposo, hubo un instante de reconocimiento profesional que heló la sangre del contrario. El abogado del marido sabía quién era ella, una litigiante famosa por destrozar acuerdos amistosos y sacar a la luz trapos sucios financieros con una eficiencia brutal. La sonrisa de suficiencia del abogado contrario vaciló por primera vez. Se dio cuenta de que la estrategia de trámite rápido por incapacidad de la esposa acababa de morir en ese instante y que se enfrentaban a un litigio de verdad, uno para el que quizás no estaban preparados. La sesión comenzó con el intento predecible del abogado del esposo de retomar la narrativa donde la habían dejado, insistiendo en la urgencia de firmar el acuerdo de custodia y administración de bienes debido a la crisis en curso de la madre. Habló de la necesidad de proteger el patrimonio de la inestabilidad emocional de ella, reciclando los mismos argumentos vacíos sobre su supuesto estrés y comportamiento errático. Mientras él hablaba, la protagonista permaneció en un silencio absoluto y disciplinado, sin hacer muecas, sin suspirar, simplemente observando al hombre que había prometido amarla y que ahora intentaba inhabilitarla civilmente. Esa inmovilidad suya, tan diferente a la agitación nerviosa de las semanas anteriores, comenzó a poner incómodo al juez, quien miraba alternativamente los documentos médicos presentados por el esposo y la actitud perfectamente serena de la mujer acusada. Cuando llegó el turno de la defensa, la nueva abogada no se levantó para dar un discurso apasionado sobre la maternidad o la injusticia emocional. Se puso de pie con una calma técnica, ajustándose las gafas y mirando directamente al juez. «Su señoría», comenzó con voz grave y pausada, «no estamos aquí para debatir la salud mental de mi cliente, ya que esa es una cortina de humo irrelevante. Estamos aquí para discutir la salud financiera de esta sociedad conyugal, que parece estar en cuidados intensivos debido a una hemorragia masiva y deliberada de fondos». No hubo gritos ni adjetivos dramáticos, solo una declaración de intenciones que cayó como una losa de cemento en la sala. El marido se puso rígido en su silla, sus manos aferrándose a los reposabrazos, mientras la palabra fraude empezaba a flotar implícita en el aire, cargando el ambiente de una electricidad estática peligrosa. La asistente de la abogada procedió a colocar sobre la mesa una serie de carpetas gruesas, perfectamente etiquetadas y organizadas por colores, haciendo un ruido sordo y pesado al impactar contra la madera que resonó más que cualquier grito. No eran papeles sueltos, era una autopsia completa de la vida económica de la pareja. La abogada explicó que, antes de discutir la custodia de los niños, era imperativo aclarar ciertas inconsistencias numéricas que afectaban directamente el bienestar futuro de los menores. El esposo intentó susurrar algo a su abogado, con la cara perdiendo color rápidamente, pero su representante le hizo un gesto brusco para que se callara, consciente de que cualquier interrupción en ese momento solo los haría parecer más culpables. La trampa se había cerrado, y ellos estaban dentro, sentados y esperando el golpe. Entonces comenzó la lectura, no por parte de la abogada principal, sino delegada a la asistente, quien con una voz monótona, desapasionada y terriblemente clara, empezó a desgranar el contenido del primer dossier. Fecha: 14 de marzo. Evento reportado por el demandante. Crisis nerviosa de la esposa durante una cena familiar. Hecho financiero concurrente. Transferencia de $15,000 a la cuenta de la sociedad Inversiones Omega, constituida 2 días antes en una jurisdicción offshore. La yuxtaposición fue devastadora. La sala quedó en un silencio sepulcral, mientras la asistente continuaba leyendo, línea tras línea, conectando cada momento de supuesta debilidad de la protagonista con un movimiento de capital ilícito por parte del esposo. La brutalidad residía en la repetición mecánica: fecha de crisis, robo de dinero, fecha de discusión, ocultamiento de activos. La estrategia del esposo de usar el gaslighting quedó expuesta no como un abuso emocional abstracto,
sino como un mecanismo de relojería para el robo. Fecha: 22 de abril. El demandante solicita terapia psiquiátrica para la esposa, alegando paranoia. Ese mismo día, se registra la venta del vehículo familiar por un valor simbólico a un testaferro identificado como socio comercial del demandante. Al escuchar esto, la protagonista sintió una validación que le recorrió la columna vertebral. No era paranoia, era intuición. Cada vez que él le decía que estaba loca, en realidad estaba celebrando una victoria financiera a sus espaldas. El juez, que hasta ese momento había mantenido una expresión neutral, comenzó a fruncir el ceño, mirando los extractos bancarios que se le presentaban como evidencia, su actitud cambiando visiblemente de la indiferencia al escrutinio severo. El efecto en la familia del esposo fue inmediato y patético. La arrogancia de bloque monolítico se desmoronó en segundos. La suegra, que minutos antes miraba con desdén, ahora bajaba la vista, incapaz de sostener la mirada de nadie, quizás dándose cuenta de que su complicidad en aislar a su nuera había servido para encubrir un delito real. Los susurros de apoyo detrás del esposo cesaron por completo, reemplazados por un silencio incómodo de gente que quiere distanciarse de un barco que se hunde. El marido, por su parte, estaba pálido, con una capa de sudor brillante en la frente. Ya no cruzaba las piernas con elegancia, sino que estaba encorvado, como si quisiera hacerse pequeño y desaparecer bajo la mesa, consciente de que su propia voz en correos y mensajes estaba a punto de ser leída en voz alta. La lectura continuó implacable, convirtiendo la sala en una cámara de tortura psicológica para el manipulador. La asistente leyó un intercambio de mensajes de texto impresos en tamaño gigante. Ella está totalmente medicada, no se entera de nada. Pasa los fondos hoy, firma lo que sea. Esas palabras, proyectadas en la narrativa del tribunal, sonaron monstruosas. La protagonista miró a su esposo directamente por primera vez en toda la mañana, y él no pudo sostenerle la mirada. Desvió los ojos hacia el suelo, derrotado por su propia arrogancia digital. No hizo falta que ella dijera una sola palabra. La evidencia hablaba con una elocuencia que ninguna lágrima podría igualar. La narrativa de la loca se había invertido. Ahora ella era la víctima calculadora, y él, el verdugo chapucero que había dejado sus huellas dactilares por todas partes. La lectura de los mensajes de texto fue el punto de inflexión donde la incomodidad de la sala se transformó en una repulsión palpable, casi física. La asistente leyó una conversación fechada un domingo por la tarde, un día en que la protagonista recordaba haber estado en cama con una migraña paralizante, mientras él supuestamente cuidaba a los niños en el parque. El mensaje de él a su socio decía: «La tengo fuera de combate, dopada con analgésicos. Es el momento perfecto para mover los fondos de la cuenta de ahorro. Ella ni se va a enterar hasta fin de mes, y para entonces ya le habré dicho que gastó demasiado en el súper». Al escuchar esas palabras en voz alta, dichas con la frialdad burocrática de la asistente, el aire de buen padre sacrificado que él había cultivado se evaporó instantáneamente. El juez se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz con un gesto de fatiga moral, mientras miraba al acusado no como a un esposo en conflicto, sino como a un depredador que se había aprovechado de la vulnerabilidad física de su pareja para saquear el patrimonio común. Pero la crueldad financiera no se detuvo ahí. El siguiente documento expuesto fue quizás el más doloroso a nivel personal, aunque el más efectivo a nivel legal. Se trataba del Fondo Universitario de los Niños, una cuenta que ambos habían alimentado religiosamente durante años, con la promesa de no tocarla jamás. Los extractos mostraron que la cuenta había sido vaciada sistemáticamente mediante retiros de cajero automático en pequeñas cantidades diarias, para no levantar alertas bancarias, todo ello durante el periodo en que él alegaba que la economía doméstica estaba apretada por culpa de la mala gestión de ella. Ver esas cifras en rojo, sabiendo que representaban el futuro de sus hijos y no simples números, hizo que la protagonista sintiera una náusea profunda, pero mantuvo la compostura. La suegra, sentada en la fila de atrás, soltó un pequeño jadeo ahogado. Incluso para ella, que había defendido ciegamente a su hijo, el robo directo a sus nietos cruzaba una línea sagrada que ninguna lealtad familiar podía justificar. El abogado del esposo, viendo que el barco se hundía rápidamente, intentó una maniobra desesperada de control de daños, interrumpiendo la lectura con una objeción tartamudeada sobre la privacidad de las comunicaciones
y la relevancia de esos datos en un juicio de custodia. Alegó que las finanzas eran un tema separado que debía tratarse en otro tribunal y que esto era un circo innecesario diseñado para humillar a su cliente. Sin embargo, su voz carecía de convicción. Sonaba metálica y forzada, la voz de alguien que sabe que está defendiendo lo indefendible y que solo quiere que el suplicio termine. El juez ni siquiera levantó la vista de los documentos para denegar la objeción, respondiendo con un tono seco que cortó el aire. La honestidad financiera es un indicador directo de la idoneidad moral para la tutela, abogado. Si su cliente es capaz de robarle a sus hijos, me interesa saberlo ahora, no en otro juicio. Esa frase fue un clavo en el ataúd de la defensa. Mientras la evidencia seguía acumulándose, la protagonista experimentó una sensación extraña de disociación, como si estuviera viendo la vida de otra persona proyectada en una pantalla. Recordó las noches en vela llorando, preguntándose qué estaba haciendo mal, por qué no era suficiente, por qué se sentía tan confundida. Ahora entendía que esa confusión no era un defecto suyo, sino un producto manufacturado, una niebla artificial creada para que no viera lo que estaba sucediendo realmente. Cada mentira de él había sido un ladrillo en una pared construida para ocultar estas transacciones. Su locura era simplemente la coartada de él. Sentir esto no le trajo alegría, sino una especie de duelo frío y una ira sorda. Se dio cuenta de cuánto tiempo y energía vital había perdido tratando de complacer a alguien que la veía no como una compañera, sino como un obstáculo administrativo a ser removido de la manera más eficiente posible. El siguiente bloque de pruebas se centró en la red de testaferros, revelando la traición de su círculo social más cercano. Aparecieron nombres de amigos de la familia, personas que habían comido en su mesa y sostenido a sus bebés, figurando como titulares de cuentas y propiedades que en realidad pertenecían al matrimonio. Un documento notarial mostraba que el préstamo de emergencia, que supuestamente les había hecho el mejor amigo de él para cubrir una deuda inexistente, era en realidad dinero del propio matrimonio que había dado la vuelta para regresar lavado y generar una deuda ficticia a nombre de la sociedad conyugal. La sofisticación del esquema era aterradora. Habían creado pasivos falsos para reducir el valor del patrimonio a dividir, asegurándose de que ella se quedara con las deudas y él con los activos reales. La soledad que había sentido durante meses cobró sentido. No era que la gente se alejara de ella por ser rara, era que muchos eran cómplices activos o pasivos de la estafa. La abogada defensora, implacable, presentó entonces un gráfico de líneas de tiempo que correlacionaba los informes médicos con los movimientos de capital. Era una prueba visual devastadora. Las fechas en las que él reportaba episodios psicóticos o agresividad de ella coincidían exactamente con los días en que se firmaban contratos de cesión de derechos o se liquidaban inversiones. Quedó demostrado que él provocaba las discusiones deliberadamente, la empujaba al límite hasta que ella gritaba o lloraba, y entonces usaba esa reacción como cortina de humo para realizar sus gestiones. La evidencia de su inestabilidad era, en realidad, la evidencia de la manipulación de él. El juez asintió lentamente mientras miraba el gráfico, comprendiendo la mecánica perversa del abuso. La víctima era pinchada para que sangrara, y luego culpada por manchar la alfombra, mientras el agresor aprovechaba la distracción para vaciar la caja fuerte. Fue en este punto cuando la fachada del esposo se quebró definitivamente, pero no con arrepentimiento, sino con una ira narcisista que terminó de condenarlo. Incapaz de soportar la humillación de ser expuesto en su propia meticulosidad, golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo saltar un bolígrafo, y siseó entre dientes. Ella no entiende nada de negocios. Está tergiversando todo. Su voz, antes controlada y suave, sonó ronca y violenta, resonando en la sala silenciosa. Ese estallido de agresividad, tan diferente al personaje de víctima sufrida que había interpretado hasta entonces, fue el último error que necesitaba cometer. Todos en la sala, incluido el juez y su propio abogado, lo miraron con alarma. En un segundo, él mismo había validado la teoría de la protagonista. El violento, el inestable y el peligroso no era ella, sino el hombre que tenía al lado, desesperado porque se le caía la máscara. La abogada de ella no respondió al exabrupto, simplemente dejó caer el último documento sobre la mesa, con la suavidad de una pluma, como el golpe de gracia final. Se trataba de un plan de nueva vida, encontrado en una carpeta oculta de su ordenador personal. Búsquedas de apartamentos de lujo en otra ciudad,
presupuestos para colegios privados exclusivos y, lo más condenatorio, correos con una agencia de viajes planeando unas vacaciones de soltero para celebrar la libertad apenas saliera el divorcio. Mientras él pedía la custodia completa alegando que la madre no podía cuidar a los niños, estaba planeando activamente una vida donde los niños serían criados por niñeras mientras él disfrutaba del dinero robado. La hipocresía era tan absoluta que resultaba casi caricaturesca, dejando en claro que los hijos eran para él trofeos de guerra y herramientas de negociación, no seres humanos a los que quisiera cuidar. El juez, con el rostro endurecido por la evidencia y el comportamiento del demandante, tomó la palabra antes de que nadie más pudiera hablar. Su tono había cambiado radicalmente. Ya no era el mediador imparcial, sino la autoridad ofendida por el intento de burla a su tribunal. Ordenó de inmediato una auditoría forense completa de todos los bienes, designando a un perito judicial para intervenir las empresas del esposo. Además, añadió mirando fijamente al hombre, dictó una orden de alejamiento financiero. Cualquier movimiento de un solo centavo sin autorización judicial será considerado desacato y conllevará prisión preventiva. La palabra prisión flotó en el aire, pesada y real. También suspendió temporalmente cualquier decisión sobre la custodia, pero restituyó el acceso inmediato e irrestricto de la madre al hogar y a las cuentas para manutención, desmontando en un minuto la estructura de control que él había tardado 1 año en construir. La sesión terminó en un silencio aturdido, muy diferente a la tensión del inicio. Mientras el secretario recogía las actas, la protagonista sintió que sus piernas volvían a tener fuerza, una solidez que venía de la tierra, de la realidad recuperada. Miró a su esposo, quien ahora discutía acaloradamente, y en susurros frenéticos con su abogado, con el rostro desencajado por el pánico de quien ve su futuro colapsar. Ya no le tenía miedo, ni una pizca. Lo veía como a un extraño patético, un hombre pequeño rodeado de papeles que lo incriminaban. La familia de él se levantó rápidamente, sin esperarlo, saliendo de la sala casi a la carrera para evitar ser asociados con el desastre que acababa de ocurrir. Ella respiró hondo, sintiendo cómo el aire acondicionado, que antes le parecía asfixiante, ahora simplemente era aire, frío y limpio, llenando sus pulmones de una libertad que sabía a justicia técnica. Cuando el juez se retiró y la sesión se dio por terminada oficialmente, la sala quedó suspendida en una especie de vacío temporal, un momento de descompresión abrupta tras la intensidad de la última hora. Ella se quedó sentada unos segundos más, no por debilidad, sino para saborear la quietud de su propia mente, que por primera vez en meses no estaba bombardeada por dudas autoimpuestas o miedo irracional. Al otro lado de la mesa, su esposo permanecía inmóvil, con la mirada perdida en los papeles desordenados frente a él, como si intentara descifrar en qué momento exacto su plan maestro se había desmoronado tan estrepitosamente. Ya no había rastro del hombre arrogante que había entrado con el pecho inflado. Lo que quedaba era una figura encogida, despojada de su máscara de poder, reducida a la realidad de sus actos delictivos. Ella lo observó con una curiosidad antropológica, sorprendiéndose al notar que el odio había desaparecido, reemplazado por una indiferencia absoluta y gris. Él ya no era su marido, ni siquiera su enemigo. Era simplemente un problema administrativo que estaba en vías de resolverse. Se levantó con calma, alisándose la falda del traje con un gesto automático, y recogió su bolso, sintiendo que pesaba mucho menos que cuando entró, aunque el contenido era el mismo. Al girarse para salir, notó que el banco donde había estado sentada la familia de él estaba completamente vacío. Se habían escabullido en silencio durante el caos final, huyendo como ratas que abandonan el barco antes de que termine de hundirse. No hubo despedidas, ni miradas de disculpa, ni intentos de reconciliación. Su ausencia fue la confirmación final de que su lealtad nunca había sido hacia ella o hacia la verdad, sino hacia la conveniencia y la apariencia de éxito. Le resultó patético pensar en todas las cenas navideñas, los regalos intercambiados y las sonrisas falsas que había compartido con esas personas, pero al mismo tiempo sintió un alivio inmenso al saber que nunca más tendría que fingir agrado por gente que estaba dispuesta a verla destruida con tal de proteger el patrimonio del clan. En el pasillo, su abogada se detuvo un momento para guardar el expediente en su maletín, actuando con la eficiencia de quien acaba de terminar una cirugía exitosa y ya está pensando en el siguiente paciente.
No hubo abrazos emotivos ni celebraciones eufóricas. La abogada simplemente le estrechó la mano con firmeza y le dedicó una media sonrisa profesional, cargada de respeto mutuo. «Lo hemos neutralizado», dijo con voz tranquila. «Ahora empieza la fase de liquidación y limpieza, pero la amenaza inmediata sobre la custodia ha desaparecido. Vete a casa, cambia las cerraduras y descansa. Nosotros nos encargamos del papeleo». Fue la despedida perfecta, fría y técnica, exactamente lo que la situación requiera. La protagonista asintió, agradecida por no tener que gestionar emociones ajenas, y se dirigió hacia la salida del edificio, sintiendo cómo cada paso la alejaba más de la etiqueta de víctima y la acercaba a su nueva realidad de mujer libre. Al cruzar las puertas giratorias y salir a la calle, el impacto del aire exterior fue casi físico. Era una tarde nublada y húmeda, el tipo de clima que normalmente le habría parecido deprimente, pero que hoy sentía fresco y revivificante en su piel. El ruido del tráfico, las bocinas de los coches y el murmullo de la gente caminando por la acera le parecieron la sinfonía más hermosa del mundo, porque era el sonido de la vida real, la vida que seguía fluyendo indiferente a los dramas de los tribunales. Se detuvo un momento en la escalinata, respirando profundamente, llenando sus pulmones hasta que le dolieron las costillas, expulsando simbólicamente el aire viciado de la sala de audiencias. Se dio cuenta de que no sentía felicidad en el sentido tradicional. No había ganas de saltar o reír. Lo que sentía era una serenidad profunda y sólida, la certeza de que el suelo bajo sus pies ya no era arenas movedizas, sino pavimento firme donde podía volver a construir. El trayecto de regreso a casa en taxi fue un momento de transición necesario, un limbo silencioso donde su cerebro comenzó a procesar la magnitud de lo que había evitado. Mientras miraba la ciudad pasar a través de la ventanilla manchada de lluvia, pensó en lo cerca que había estado de perderlo todo, no por falta de capacidad, sino por exceso de confianza en la persona equivocada. La traición financiera dolía, sí, pero lo que más le costaba asimilar era la crueldad psicológica, la planificación meticulosa para hacerle creer que estaba loca. Se prometió a sí misma, con una solemnidad casi religiosa, que nunca más entregaría el control de su percepción de la realidad a otra persona, sin importar cuánto la amara. Había recuperado su vida gracias a los números y a los hechos, y decidió que, a partir de ahora, esa sería su brújula. La verdad tangible, verificable y objetiva, lejos de las manipulaciones emocionales que casi la ahogan. Al llegar a su casa, la encontró sumida en el silencio de la media tarde, ya que los niños aún estaban en el colegio, una quietud que semanas atrás le habría resultado opresiva y solitaria, pero que ahora le pareció un santuario. Abrió la puerta con su llave, sintiendo un escalofrío al recordar que él había intentado cambiar esa cerradura metafórica y literalmente para dejarla fuera. Entró despacio, recorriendo con la mirada el salón, los muebles que habían comprado juntos, los cuadros en las paredes, y sintió que el espacio se reconfiguraba ante sus ojos. Ya no era el territorio hostil donde él la vigilaba y criticaba. Volvía a ser su hogar, su refugio. La ausencia de él se sentía no como un vacío, sino como una limpieza energética, como si hubieran abierto todas las ventanas después de años de encierro. Se quitó los tacones en la entrada, un gesto simple de posesión y comodidad, y caminó descalza por el suelo de madera, reclamando cada metro cuadrado. Su primera acción no fue descansar, sino ejecutar la orden práctica que le había dado su instinto y su abogada. Llamó a un cerrajero de urgencia. Mientras esperaba, no se sentó a llorar. Fue a la cocina, se preparó un café fuerte y negro y se sentó frente a su ordenador portátil, no para buscar pruebas, sino para cambiar todas sus contraseñas personales, desde el correo electrónico hasta las redes sociales y la banca online. Cada cambio de contraseña exitoso era una pequeña victoria, un ladrillo más en la muralla que estaba levantando para proteger su futuro. Borró el acceso compartido a la nube, eliminó su ubicación en tiempo real del teléfono de él y revocó los permisos de las aplicaciones familiares. Fue una limpieza digital metódica y silenciosa, realizada con la misma eficiencia con la que había gestionado la casa durante años, pero esta vez gestionando su propia seguridad. Cuando el cerrajero llegó y comenzó a trabajar en la puerta principal, el ruido del taladro rompiendo el metal antiguo fue extrañamente satisfactorio, como si estuviera taladrando también el último vínculo de control que él tenía sobre ella. Mientras el hombre trabajaba,
Ella comenzó a empaquetar las cosas de él que estaban en las zonas comunes: su cargador de móvil en la cocina, sus revistas en la mesa de centro, su chaqueta en el perchero. No lo hizo con rabia, no rompió nada, ni tiró la ropa por la ventana. Simplemente colocó todo en una caja de cartón con orden y cuidado, como quien guarda objetos de una temporada pasada que ya no se van a usar. Esa caja, dejada junto a la entrada para que él la recogiera, o se la enviaran, era el monumento final a su matrimonio, una colección de objetos inanimados que ya no tenían poder sobre ella. Más tarde, salió a recoger a sus hijos al colegio, sintiendo una mezcla de ansiedad y protección feroz. Tenía miedo de verlos y descubrir que él les había dicho algo, que había intentado envenenarlos esa mañana antes del juicio, pero cuando los vio salir corriendo por la puerta, con las mochilas rebotando y las caras manchadas de rotulador, supo que estaban bien. Se agachó para abrazarlos con una fuerza que los sorprendió un poco, oliendo su cabello, sintiendo sus cuerpos pequeños y sólidos contra el suyo. Ellos le hablaron atropelladamente sobre el recreo, sobre un examen de matemáticas y sobre un dibujo animado, ajenos completamente a la guerra nuclear que se había librado en un tribunal horas antes para decidir su destino. Esa ignorancia bendita de los niños fue el mayor regalo que podía recibir. Significaba que ella había logrado, a pesar de todo, mantener su mundo a salvo, actuando como un escudo invisible contra la toxicidad de su padre. La noche cayó sobre la casa con una suavidad que hacía meses no experimentaba. Preparó la cena, algo sencillo, pasta con tomate, mientras los niños hacían los deberes en la mesa de la cocina. El sonido del agua hirviendo, el olor de la salsa, el ruido del lápiz sobre el papel. Todo era tan dolorosamente normal, tan maravillosamente aburrido. No había tensión en el aire. No había nadie mirando el reloj con desaprobación. No había comentarios pasivo-agresivos sobre la sal o el desorden. Comieron entre risas y anécdotas triviales. Y por primera vez en mucho tiempo, ella se rió de verdad. Una risa que le salió del estómago y no de la garganta. Al mirar a sus hijos comiendo tranquilos, se dio cuenta de que la verdadera victoria no había sido ver la cara de pánico de su marido, ni escuchar al juez dándole la razón. La victoria era esto: cenar en paz, sin miedo, dueña de su cuchara, de su casa y de su vida. Esa noche, acostar a los niños se convirtió en un ritual casi sagrado, desprovisto de la prisa nerviosa que solía tener cuando temía que él llegara en cualquier momento a interrumpir la rutina con críticas veladas. Les leyó un cuento extra, alargando el momento, disfrutando de la respiración tranquila de los pequeños y de la seguridad de saber que estaban bajo un techo, que ahora era verdaderamente seguro, protegido por una cerradura nueva y una orden judicial. Cuando apagó la luz del pasillo y se quedó sola en la penumbra de la casa, esperó sentir el miedo a la soledad que él siempre le había pronosticado. Sin mí no eres nada, te vas a hundir. Pero lo único que sintió fue una paz inmensa, sólida como una roca. No había fantasmas en las esquinas, ni sombras amenazantes. Solo estaba el silencio de un hogar que finalmente descansaba de la tensión. Un silencio limpio que le permitía escuchar sus propios pensamientos sin la interferencia de la manipulación ajena, descubriendo que su propia compañía era bastante agradable y, sobre todo, sensata. Las semanas siguientes trajeron la confirmación definitiva que su mente lógica tanto necesitaba, no en forma de disculpas, que nunca llegaron, sino en forma de informes periciales encuadernados que su abogada le enviaba puntualmente. La auditoría forense destapó una cloaca financiera que validaba cada una de sus sospechas. Desvío de fondos, falsificación de firmas y una doble vida económica que había durado años. Leer esos informes fue doloroso, sí, porque confirmaba que había estado durmiendo con un extraño, pero también fue profundamente curativo. Ver la realidad impresa en blanco y negro, con sellos oficiales y cálculos matemáticos, eliminó cualquier residuo de duda sobre su salud mental. No estaba loca, nunca lo había estado. Había sido una observadora aguda en un entorno hostil, y su ansiedad no era una patología, sino la respuesta fisiológica correcta de su cuerpo ante una amenaza que su cerebro detectaba, pero que su corazón se negaba a aceptar. Los números le devolvieron la cordura que él había intentado robarle. Con la verdad expuesta, la dinámica social a su alrededor cambió drásticamente. Aquellos amigos que se habían alejado o que habían creído la versión de la esposa inestable intentaron acercarse de nuevo,
enviando mensajes de texto tanteando el terreno con excusas vagas. Ella, sin embargo, no sintió la necesidad de dar explicaciones ni de aceptar reingresos hipócritas en su vida. Aplicó la misma rigidez que le habían criticado para establecer límites inquebrantables. Ya no le interesaba mantener las apariencias ni ser la anfitriona perfecta para gente que la había abandonado en su peor momento. Se quedó con un círculo muy pequeño: su abogada, 2 amigas que nunca dudaron y sus padres, entendiendo que la lealtad es un recurso escaso que no se debe malgastar. Aprendió que el divorcio no solo separa a los cónyuges, sino que también filtra el entorno, dejando solo lo que es auténtico y desechando lo superfluo, una limpieza necesaria para su nueva etapa. Su esposo, por su parte, experimentó una caída rápida y poco elegante. Privado del acceso a los fondos ocultos y con su reputación manchada por la investigación judicial, perdió esa aura de invencibilidad que lo protegía. Ella lo vio en un par de ocasiones para el intercambio de los niños, siempre en un punto neutral y bajo supervisión, según lo acordado, y le sorprendió ver lo pequeño que parecía. Sin el escenario de control que había montado en casa, era solo un hombre amargado y asustado, que intentaba provocarla con comentarios sarcásticos que ya no surtían efecto. Ella aplicó la técnica de la piedra gris: respuestas monótonas, cara inexpresiva y cero reacción emocional. Al ver que sus botones ya no funcionaban, que ella no saltaba ni se defendía, él se fue desinflando, perdiendo el interés como un niño que se aburre de un juguete que ya no hace ruido. Fue la demostración final de que su poder sobre ella nunca fue real. Solo existía porque ella se lo había concedido a través del miedo. En el ámbito profesional, la protagonista experimentó un renacimiento inesperado. La energía mental que antes gastaba en sobrevivir a la guerra doméstica ahora estaba disponible para su carrera. Volvió a ser la ejecutiva eficiente y organizada, pero con una nueva capa de acero en su carácter. Ya no pedía disculpas por ser exigente o detallista, porque sabía que esas cualidades le habían salvado la vida. Su obsesión por el control, como la llamaba su ex, se reveló como una competencia valiosa de gestión de riesgos. Fue promovida unos meses después, no por lástima, sino por resultados, y utilizó su primer aumento de sueldo para pagar las vacaciones que ella quería, sin tener que consultar presupuestos ni pedir permiso a nadie. La independencia financiera se convirtió en su nuevo lenguaje de amor propio. Cada factura pagada a su nombre era un recordatorio de que era capaz, solvente y adulta. Por supuesto, no todo fue un camino de rosas. Hubo noches de llanto, momentos de duelo por la familia que soñó tener y que se rompió, y la difícil tarea de explicarle a los hijos la nueva realidad sin envenenarlos contra su padre. Pero era un dolor limpio, un dolor que tenía causa y efecto, muy diferente a la angustia tóxica y confusa del gaslighting. Ahora, cuando lloraba, sabía por qué lo hacía y sabía que se le pasaría. No era un pozo sin fondo, era un proceso de curación. Aprendió a diferenciar entre el dolor de la herida y el sufrimiento de la infección. Había curado la infección al sacar a su marido de su vida, y ahora solo quedaba esperar a que la herida cicatrizara, cuidándola con paciencia y sin culpas. Se permitió ser vulnerable, pero solo con quien ella elegía, recuperando la agencia sobre sus propias emociones. Un día, casi un año después del juicio, se encontró realizando una tarea mundana que simbolizó su victoria total. Estaba sentada en la mesa del comedor, organizando los papeles para la declaración de la renta. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando las pilas de recibos y facturas perfectamente ordenadas. Recordó con un escalofrío cómo, el año anterior, esa misma escena habría terminado en gritos, con él acusándola de perder documentos o de no entender nada, haciéndola sentir estúpida y pequeña. Ahora, solo se escuchaba el tecleo suave de su calculadora y música de fondo. Todo cuadraba. Cada centavo estaba justificado. Cada gasto tenía sentido. Sintió una satisfacción física, una oleada de calor en el pecho al darse cuenta de que el caos nunca fue suyo. El caos era él. Ella era, y siempre había sido, el orden. Miró hacia el jardín donde sus hijos jugaban, ya acostumbrados a la nueva rutina, más tranquilos y felices al no tener que absorber la tensión ambiental de un matrimonio fallido. Se dio cuenta de que la familia rota era en realidad una familia reparada. Al extirpar la pieza dañada, el sistema había vuelto a funcionar. La narrativa de que una mujer sola no puede con todo, de que necesita a un hombre para validar su estatus o su economía,
se había desmoronado ante la evidencia empírica de su día a día. No solo podía, sino que lo hacía mejor, con más alegría y menos peso. La libertad no se sentía como una fiesta constante, sino como la ausencia de fricción, como caminar sin una piedra en el zapato que te ha estado lastimando durante años. La noche final del relato la encuentra cerrando la casa, verificando las ventanas y las puertas con su habitual meticulosidad, pero ya no por miedo, sino por cuidado. Se prepara una taza de té y se sienta en el sofá, el mismo mueble que fue testigo de tantas manipulaciones, pero que ahora es solo un sofá cómodo donde ella descansa. No hay música épica de fondo, no hay un gran monólogo final ante una audiencia. Solo está ella, en pijama, con la cara lavada y el cansancio bueno de quien ha trabajado duro. Piensa en el hombre que intentó convencerla de que estaba loca y siente una indiferencia tan profunda que casi es olvido. Él es un recuerdo borroso, una lección aprendida, un error contable que ya ha sido corregido en el libro mayor de su existencia. La historia termina así, con ella apagando la última luz del salón y subiendo las escaleras hacia su dormitorio, dueña absoluta de su espacio y de su mente. La victoria no fue ver a su exmarido destruido, ni quedarse con todo el dinero, ni tener la razón frente al mundo. La verdadera victoria fue recuperar la capacidad de confiar en su propia percepción, de saber que si ve algo, es real, que si siente algo, es válido. Se mete en la cama, estira las piernas ocupando todo el espacio del colchón si así lo desea, y cierra los ojos con la certeza tranquila de que mañana, cuando suene el despertador a las 6, se levantará para gestionar su vida con la misma eficacia de siempre, pero esta vez, siendo la única y verdadera directora ejecutiva de su destino, y duerme, por primera vez en años, sin soñar que se cae al vacío,